Este templo es un testimonio vivo de la fusión entre el mundo indígena y el español en la época fundacional de la ciudad. También jugó un papel muy importante en los momentos más difíciles por los que pasó la población de Analco. Los operarios constructores nunca acudieron a cobrar sus sueldos y se supuso que eran ángeles. Bienvenidos a un viaje en el tiempo hacia uno de los tesoros arquitectónicos más antiguos e importantes de Guadalajara, México, la parroquia de San Sebastián de Analco. Más que un simple lugar de culto que data de aproximadamente de 1560, este templo es un testimonio vivo de la fusión entre el mundo indígena y el español en la época fundacional de la ciudad. En el amanecer de la época colonial, los franciscanos erigieron un modesto convento en lo que hoy es el barrio de Analco. Pronto, con la ayuda de los indígenas cocas y tecuexes, levantaron una pequeña ermita dedicada a San Sebastián Mártir. Con el paso de los siglos, la ermita fue transformándose, adoptando elementos del barroco y del arte de Kitki, una síntesis única entre lo indígena y lo cristiano. La mano de obra indígena, la cual se caracterizaba por sus dotes artísticos, creativos y artesanales, dejó una marca indeleble en cada detalle del templo. Aquí vemos la cruz atrial, una de las más antiguas de la ciudad, con sus intrincados detalles florales y símbolos de la Pasión de Cristo. Más allá de su belleza arquitectónica, la parroquia de San Sebastián de Analco es un testimonio vivo de la identidad mestiza de México. Este templo también jugó un papel muy importante en los momentos más difíciles por los que pasó la población de Analco. Se los contaré más adelante. Este sitio se llama el Patio de los Ángeles y se encuentra a un lado del templo de San Sebastián. Tiene este nombre ya que según la tradición se cuenta que los operarios constructores nunca acudieron a cobrar sus sueldos y se supuso que eran ángeles. Los impresionantes arcos de diseño barroco embellecidos con detalles florales fueron traídos aquí por el sacerdote Salvador Morales, desde el antiguo convento de Santa Mónica. El templo de San Sebastián de Analco jugó un papel crucial en las explosiones del 22 de abril de 1992. No solo sirvió como refugio para las víctimas y sus familias, sino que también se convirtió en un símbolo de esperanza y solidaridad en medio de la tragedia. Muchos vecinos se congregaron en el templo buscando orientación, un lugar seguro y una explicación de lo ocurrido. El templo sirvió como albergue improvisado donde se atendía y alimentaba a los damnificados, además que se celebraron misas y oraciones por las víctimas y sus familias y se les brindó apoyo emocional y espiritual. Así concluye este maravilloso viaje en el tiempo. La parroquia de San Sebastián de Analco nos invita a reflexionar sobre la importancia de estos lugares de culto en los momentos difíciles, recordándonos la importancia de mantener la fe y la esperanza en momentos de adversidad.